y esa Uniquemia le das la más cálida bienvenida a este interesante y oportuno webinar, cuidando nuestro equilibrio personal en tiempos de incertidumbre. Un tema que estamos seguros es del interés de todos, en especial ante esta nueva realidad que nos ha tocado a todos vivir. Nadie se imaginaba en diciembre lo que viviríamos en los meses siguientes, y esta situación ha generado una enorme incertidumbre que no solo nos dificulta el día a día, sino que nos impide la planificación de nuestras actividades futuras. Es por lo tanto para mí un verdadero motivo de satisfacción ser la moderadora de este encuentro y presentarles a nuestro distinguido ponente, el profesor Félix Arcila, quien es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y especialista en procesos de aprendizaje de la Universidad Católica Andrés Bello, mención summa cum laude. El profesor Arcila ha participado en programas de formación y perfeccionamiento de profesionales en Alemania y otros como impacto de nuevas tecnologías en la reconversión laboral en Italia, en Turín. Cuenta con más de 24 años desempeñándose en el área de capital humano. Ha sido consultor de numerosas empresas en Panamá como DOVAC International, Intaco, Mapei, Estratego, Banesco Banco, y en este momento está como consultor del Banco de Alimentos de Panamá. Bueno, como directora de los cursos y esa Uniquemia, directora ejecutiva de los cursos y esa Uniquemia, es para mí realmente un placer dejarlos en esta ponencia. Y cuando finalice, yo les voy a pasar a todos una información interesante acerca de algunos cursos que estamos ofreciendo para este mes, justamente para este mes de agosto, que empezamos con gestión de proyectos, y luego vamos a tener cursos relacionados con ciberseguridad y transformación digital. Pero toda esta información se las paso yo por correo y les agradezco a todos que estén presentes aquí hoy. Entonces, bueno, profe, le dejo el micrófono. Exacto. Muchísimas gracias, colega María Cristina Fernández, pues, quien es mi moderadora del día de hoy. Bueno, les agradecemos realmente que hayan destinado este espacio de tiempo en la tarde, noche, dependiendo del sitio donde se encuentren, para compartir esta información que tenemos acerca de cómo mantener nuestro equilibrio personal, emocional en tiempos de incertidumbre. María Cristina decía en la presentación de este webinar que en noviembre del año pasado, ninguno de nosotros se imaginaba que iba a darse toda esta situación tan particular que estamos viviendo a nivel global. Y fíjense que en ese orden de ideas, yo les puedo decir que yo me he dedicado a la consultoría de capital humano durante muchísimos años. Y como quiera que sea, eso tiene que ver con gente, con capacidades, con optimización, con generación de potencial de los profesionales y con toda esta situación de bienestar organizacional. Sin embargo, yo les puedo decir que si a mí me hubiesen planteado en enero hacer un webinar como este, que hablase del equilibrio emocional en tiempos de incertidumbre, tal vez no lo hubiese, digamos, realizado, ni hubiese tenido estos contenidos, por decirlo de alguna manera, porque era inimaginable que nosotros fuésemos a quedar impactados por esto. Como quiera que sea, la incertidumbre se ha posicionado de todos los que estamos, digamos, viviendo a lo largo y ancho del planeta, vuelvo y repito, toda esta situación. Y entonces ahí empiezan a darse una serie de cosas. Hoy por hoy tenemos muchísimos meses de cuarentena, producto de la pandemia, pero entonces en la medida en que hemos ido avanzando, y estoy seguro que vamos a salir de esto, la incertidumbre no cesa, porque ya hay una dinámica laboral que está muy afectada, hay mucha gente que ha estado perdiendo sus empleos, que va a seguir perdiendo sus empleos lamentablemente. Hay algunas personas, dependiendo del país donde esté, que tienen sus contratos de trabajo suspendidos, no los ha perdido, pero no tiene ingresos. Entonces, ese saber, ese proyectar qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros es realmente difícil de estimar. Entonces, el objetivo de nosotros en esta sesión es analizar esta incertidumbre que nos está abordando a todos y suministrarle unas recomendaciones muy puntuales, pero muy útiles para que ustedes puedan gestionarse de la manera más provechosa posible.
yo voy a compartirles la pantalla. La dinámica acá es la siguiente. Yo hago toda la presentación. Ustedes a través del chat pueden ir enviando sus preguntas y al final de la disertación que les tengo preparada para el día de hoy, vamos a abrir un espacio de conversación donde vamos a aclarar dudas, vamos a reforzar algún tópico de los que yo les esté presentando. Esto con, pues por supuesto, de la mano de mi moderadora de hoy, la profesora María Cristina Fernández. Entonces, voy a compartir la pantalla. Solamente necesito que me indiquen si están viendo la pantalla para proceder con la actividad. ¿Ven esta pantalla que dice cuidando nuestro equilibrio personal en tiempos de incertidumbre? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a proceder. Fíjense algo que de paso es muy curioso con respecto a la pandemia. La última pandemia que tuvo la humanidad fue hace un poco más de 100 años. ¿Sí? Hace 100 años, pues evidentemente no existía ninguno de los medios de comunicación ni las redes sociales que tenemos hoy por hoy. Entonces, sin embargo, tenemos muchos referentes y mucha documentación que nos indica que murió muchísima más gente de la que murió, de lo que ha muerto en este momento. Esperemos que no siga dándose eso en principio, ¿no? Esa pandemia tenía una particularidad y es que cumplía con el criterio de las cuarentenas hasta ese momento, como en todas las cuarentenas, en todas las pandemias anteriores, y era que las personas que estaban en ese momento con la gripe española, que fue la pandemia de ese momento, estaban en situación de cuarentena. En esta pandemia, nosotros tenemos una situación muy particular, y es que las personas que estamos sanas o que no tenemos síntomas evidentes de presentar COVID, somos los que estamos en cuarentena. Entonces ya eso genera una situación muy particular. O sea, es una cuarentena a la inversa, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, entonces, la dinámica tecnológica nos permite hoy por hoy, en muchísimos casos, contar con recursos tecnológicos que hacen que podamos trabajar a distancia. Veníamos evolucionando con el tema del teletrabajo, pero ahora aceleramos todo lo que estaba previsto para los próximos, según los especialistas en el área de transformación digital y de teletrabajo, todo lo que se tenía previsto de alcanzar en los próximos 5 u 8 años, lo alcanzamos de marzo para acá. Entonces, nos replegamos a la casa, estamos trabajando desde la casa o nos mantenemos suspendida nuestra actividad laboral y estamos en la casa y no sabemos qué va a pasar. Entonces, ese no sabemos qué va a pasar. Es importante tener claro que debemos manejarlo de la manera más eficiente posible. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre un tema que es medular a todo esto, que es la salud mental. Y ese, en este momento, más allá de la salud física, es nuestro gran patrimonio. Nuestro equilibrio mental es lo que debemos preservar por encima de cualquier cosa. Cotidianamente no se hablaba de manera común de la noción o la definición de salud mental, inclusive si nos echamos un poco atrás en el tiempo, hace unos 15, 20 años, cuando se hablaba de salud mental, fíjense, la connotación no era la más positiva, tenía que ver con aquella persona que había perdido, curiosamente, la salud mental. Pero hoy por hoy, eso ha evolucionado y salud mental, vuelvo y repito, es un patrimonio que debemos preservar porque es parte de nuestra integridad como personas, de nuestro patrimonio, de nuestro recurso emocional para poder seguir adelante de la mejor manera. Les voy a compartir una definición de salud mental y a partir de allí entonces vamos a ir desarrollando toda la otra información. Fíjense, ¿qué debemos entender nosotros por salud mental? Primero, es un estado de bienestar y es importante tenerlo claro. Bienestar, ¿okay? En el cual una persona está consciente de sus capacidades y eso le permite hacer frente a las tensiones normales de la vida. Las tensiones normales de la vida, ¿cuáles son?
me tengo que parar temprano, me tengo que parar más temprano aún porque el tranque o el tráfico es muy fuerte. Tengo que trasladarme de un lado de la ciudad a otro, tengo que ir a estudiar o a trabajar en diferentes horarios. De repente no me alcanza el tiempo, presento un proyecto y el proyecto no me lo aprueban y entonces tengo que presentar otro, tengo que entregar una información en el trabajo y estoy un poco alcanzado de tiempo. Con esto lo que le estoy diciendo es que estas son tensiones que hemos vivido todos en el último tiempo y son unas tensiones normales. O sea, la vida normal está llena de situaciones que debemos afrontar y de hecho las afrontamos y las superamos y de repente llegamos tarde y descubrimos que tenemos que irnos por otra vía o no podemos inscribirnos con todas las materias que teníamos previsto para hacer la maestría que estamos haciendo, o el posgrado o el diplomado. Esas son las cosas cotidianas de la vida y a eso se suma que seguíamos produciendo de manera, trabajando de manera muy productiva y con eso contribuíamos a nuestro bienestar personal, familiar y a la sociedad. Hasta allí el concepto de salud mental, que es un buen referente para entender cómo ha evolucionado, qué es lo que está pasando actualmente. Fíjense, para comenzar, y es clave tener esto claro, a los seres humanos generalmente, a todos los seres humanos nos tranquiliza pensar que tenemos algún grado de control y certeza sobre las cosas. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Yo puedo planificar a qué hora debo salir de mi casa, a qué hora debo regresar, cuándo voy a tomar las vacaciones, cuándo me voy a graduar, cuándo voy a empezar a estudiar, cuándo voy a salir a hacer la compra de los alimentos que necesito, cuándo voy a salir a divertirme, al cine, a cenar, a visitar a mis familiares, a visitar a mis padres. Entonces, eso es un grado de certeza que hasta ahora nosotros, independientemente del lugar donde estuviésemos, veníamos manejando muy bien. O sea, de repente podíamos decir, mira, no voy a cambiar de carro este año porque, bueno, no me alcanza el dinero, lo voy a hacer el año que viene. O no me voy a graduar en diciembre, me voy a graduar en enero. Bueno, nada de esto, ninguno de estos ejemplos que yo les estoy dando, se da ahora. Ahora tenemos una ausencia casi total del control sobre lo que nos está pasando. En principio, esa capacidad de decidir, por ejemplo, ir a hacer las compras al automercado los viernes en la noche o los sábados o los miércoles, está prohibida porque en muchos lados una cuarentena estricta que empieza a 1 hora de la tarde y se prolonga hasta el siguiente día. Inclusive hay países como por ejemplo en Panamá, donde la gente sale unos días a la semana dependiendo de su género y de su número de cédula. Entonces no tenemos control. Y el no tener control sobre eso nos empieza a generar, o ya nos está afectando, en nuestra dinámica emocional. Nos sentimos atrapados y en buena medida puede ser cierto eso. En una pandemia, el control es lo primero que se empieza a desdibujar. Y surge, ¿qué? La preocupación válida con respecto a todo esto que nos está sucediendo. Y lo primero que se nos viene a la mente, y entonces aquí es importante que nos focalicemos y veamos esto, surgen los peores escenarios. Lo primero que a veces pensamos los seres humanos es en el peor escenario, nos invaden los pensamientos negativos que, digamos, de una u otra forma podemos tenerlos presentes. Cuando yo llego y digo, de repente no salí tan bien en este examen, o de repente la entrega que me pidió mi jefe de esta actividad no me salió tan bien, en alguna medida es un pensamiento negativo, pero una cosa muy puntual. Pero ahora el pensamiento negativo es una cosa que nos desborda y entonces eso alimenta esa incertidumbre y esa incertidumbre viene acompañada, por ejemplo, de ansiedad. Esa situación donde no sabemos qué va a pasar en el futuro, cuándo se va a acabar la pandemia, cuándo vamos a poder salir normalmente, cuándo me van a poder reinsertar en mi actividad laboral, cuándo voy a retomar los estudios, cuándo me voy a inscribir. Todo eso que está a futuro me genera ansiedad porque no sabemos cómo vamos a decidir sobre eso. Hay preocupaciones financieras y eso es de las cosas que nos impactan más. Mira, no tenemos tantos recursos, de repente vivimos al día y no tenemos ahorros previstos o los tenemos y ya se nos han ido acabando. Entonces,
eso alimenta más la incertidumbre porque no sé cuándo yo voy a poder reponer ese dinero. Hay temores sobre nuestra salud y entonces se hace presente la situación de, ¿y si me enfermo, qué sucede? ¿Tengo póliza? ¿No tengo póliza? ¿Tengo seguro social? ¿No tengo seguro social? Simple y llanamente, de repente puede ser que no me enferme, pero digamos la preocupación es algo libre, o sea, nos puede abordar a cualquiera de nosotros y entonces eso también nos empieza a desgastar y eso es un componente importante de la incertidumbre. También nos ponemos irritables e impacientes cuando, o sea, ya pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 4 meses, pasaron 6 meses, más de 6 meses y yo estoy aquí, entonces hay momentos en el día en que de repente yo trato de mantener la calma, como cualquier ser humano, y nos podemos irritar, nos podemos poner impacientes, no le vemos fin a esto. Eso también es importante que lo tengamos claro para tenerlo consciente. Si lo tenemos consciente, todo esto, entonces podemos abordarlo. Y ese es un poco ese es el objetivo de esta sesión de hoy. También a veces nos vienen sentimientos de tristeza. ¿Por qué no sucedió esto? Si todo venía bien, de repente no venía tan bien, pero por supuesto, comparado con esta situación que estamos viviendo, pues evidentemente estamos en una situación más precaria. Entonces nos ponemos tristes por momentos o nos ponemos apáticos. Entonces nos puede suceder esto. ¿Para qué me voy a parar temprano? ¿Para qué voy a estar respondiendo estos correos? Yo no sé si vamos a volver a trabajar, yo no sé si voy a poder seguir estudiando, qué sentido tiene, si lo hago ahorita, lo hago después. Entonces hay que cuidar que esto no esté presente permanentemente. Y por el otro, hay una sensación de irrealidad que se nos puede presentar y una desconexión con nuestro alrededor. ¿Qué significa eso? Y es importantísimo tenerlo claro. Hay alguien que me decía por allí en algún webinar que di de esto, es que ya los días son iguales. O sea, ya el corte de que hoy es viernes o hoy es jueves y mañana es viernes y después el fin de semana ya no existe. Ahora todos los días son mañana, tarde y noche y son totalmente iguales. Y podemos llegar a perder la noción de es lunes, es jueves, es miércoles, ¿qué fecha es hoy? Eso nos puede pasar en algún momento. Podemos confundir, en lugar de pensar que hoy es 13, que es 12 o que mañana es 14. X. El asunto aquí es tener mucho cuidado de empezar a desvincularnos y a perder la noción de tiempo y algunas personas han estado notando que le pasa. No sabe qué mes es, perdió la noción del calendario y entonces eso nos permite pensar que hay una situación de más descontrol y de desconexión y si yo me desconecto de mi realidad no puedo resolver y eso es uno de los puntos claves de todo esto y se lo remarco en este momento. Si perdemos el control, si perdemos la noción de tiempo, no vamos a poder actuar porque esa es nuestra línea base. Dicho esto, entonces, continuamos a lo próximo. ¿Cuáles son los síntomas de la preocupación? Los síntomas de la preocupación, simple y llanamente, tienen que ver con lo siguiente. Hay una tensión o dolor muscular. ¿Okay? Hay también dolores de cabeza. ¿Okay? Hay frecuencia cardíaca aumentada. Y entonces allí es importante tener claro que si yo no tengo ningún antecedente con respecto a este tema de, digamos, yo no tengo ninguna malestar cardíaco, ninguna patología previa, entonces esto es producto de una situación estrictamente emocional. De hecho, me duele la cabeza sin razón alguna. Eso entiende a lo que no es sin razón alguna. Es que la preocupación está empezando a castigarle su estructura física. Hay una sensación subjetiva de falta de aire. Estoy aquí, de repente estoy sentado, estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, en todas las situaciones que tengo que resolver, y de repente empiezo a sentir que como que me falla el aire. Tengo la capacidad de respirar muy corta. Eso también es parte de la preocupación y es una sensación subjetiva. Posiblemente no me está pasando nada, pero el organismo empieza por este tema de la tensión muscular y de la frecuencia cardíaca aumentada, que empiezo a sentir esas palpitaciones,
como que me está faltando el aire. Hay una incapacidad para relajarnos, y esto es muy común en estos periodos tan largos de cuarentena no conocidas hasta ahora. Yo llego y me siento en la sala de la casa o en el comedor, o me siento a trabajar y me paro 3 minutos después, voy, me tomo un vaso de agua, regreso, llego y me paro y entonces prendo el televisor, empiezo a buscar algún programa en la televisión o me meto en Netflix y no consigo nada, después chateo, me vuelvo a parar. Eso lo que nos indica es que no nos podemos relajar, y si no nos podemos relajar no nos estamos concentrando, y si no nos concentramos nos estamos agotando. Nos estamos agotando desde el punto de vista emocional. Hay una dificultad para concentrarnos también. Si bien estamos en la casa o tenemos unos horarios restringidos, o estamos, porque de repente a algunos de ustedes les pasará que ya pueden salir a trabajar, ya pueden salir a hacer algunas cosas, pero no con la libertad de antes. Entonces esa dificultad de concentrarse, ¿en qué se materializa? Me envían un correo, lo veo en el teléfono, lo veo en la computadora, no lo entiendo, lo vuelvo a leer, no logro focalizar qué me están queriendo decir, y cuando me pongo a responderlo, de repente lo leo una vez, 2 veces, y al final revisaremos si no les ha pasado, díganme si no les ha pasado, y entonces le falta algo, le falta una coma, le falta una palabra. ¿Qué significa eso? Que no puedo hacer foco porque mientras yo estoy viendo el correo, mientras yo estoy viendo la página web con la información que me están pidiendo, yo estoy pensando en cuándo se va a acabar esto, ya tengo tantos días así, ¿será que me van a llamar y voy a perder el trabajo? ¿Será que no vamos a salir nunca de esto? Y si me enfermo, entonces, por supuesto, así no me puedo concentrar. También hay una dificultad para dormir, que ya veníamos con severos inconvenientes para dormirnos. El ser humano en el mundo contemporáneo, en los ámbitos urbanos, que es donde vivimos la mayoría de nosotros, tenemos una situación. Nos dormimos siempre muy tarde, dormimos muy pocas horas y nos paramos muy temprano. Se recomienda que la persona debe dormir entre 7 y 10 horas. Eso significa que yo debería estar acostándome un poco por allí sobre las 9, 9:30, 10 de la noche. No, nos acostamos a la 1 de la mañana. Nos acostamos a las 12 de la noche y nos paramos a las 6 de la mañana, entonces dormimos siempre menos de 7 o 10 horas. Entonces, es importante tener muy claro que cuando entonces nos vamos a dormir, hacemos cosas que tampoco son provechosas. Nos llevamos el celular, nos llevamos la tablet, nos llevamos la laptop, entramos al cuarto, apagamos todas las luces y nos iluminamos con la pantalla de la computadora. Las pantallas ahora, que tienen muy buena iluminación, son retroiluminadas. Y ese tipo de energía que emana de nuestros equipos celulares y de computación tienden en la oscuridad a irritar la corteza cerebral. ¿Qué significa esto? Cargas de energía y de energía real, sobrecargas la corteza cerebral, estás allí 1 y hasta 2 horas revisando correos y viendo redes sociales y leyendo lo que sucede en el mundo, y después cuando pretendes dormir no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, y entonces son las 12 y dices, bueno, voy a dormir, y es la 1 y no me duermo, y es las 2 y no me duermo. Ahí lo que sucede es que la corteza cerebral está sobrecargada de energía. Entonces, por favor, una recomendación directa. 40 minutos o 1 hora antes, desconéctese de los equipos, desconéctese y, digamos, prepárese a dormir. Que es muy diferente a quedarnos dormidos. Hoy por hoy tenemos muy malos hábitos también, y entonces nos quedamos dormidos. ¿Y qué significa nos quedamos dormidos? Que estamos viendo la televisión y nos quedamos dormidos. Que estamos frente a la computadora y nos quedamos dormidos. Eso no es planificación del sueño. Una cosa es irse a dormir o quedarse dormido. Cuidado con eso. Cuidado con eso, por favor. Y cambios en el apetito. Estamos permanentemente por temas de ansiedad comiendo. Entonces vamos a la cocina y nos vamos a tomar un vaso de agua, y de regreso, como digo yo, sentimos el llamado de la nevera, abrimos la nevera y nos comemos cualquier cosa que nunca nos hubiésemos comido, que si tallos de zanahoria con mayonesa o salsa de tomate, y a los 5 minutos volvemos a comer y nos comemos un snack
Cuando eso se presenta recurrentemente, allí lo que estamos en presencia de un proceso de ansiedad agudo. ¿Cuáles son las preocupaciones? Y esto también es algo que me interesa compartir con ustedes, y que cuando revisábamos el diseño de este webinar decíamos que había que darle especial foco. Existen cierto tipo de preocupaciones que se pueden agrupar en dos dimensiones. Una de ellas es las preocupaciones reales. Por ejemplo, aquí tenemos estas rodillas de esta niña, una niña de 5 o 6 años, que en la rodilla izquierda tiene una herida importante y tiene unos puntos. Y tiene su rodilla derecha perfectamente normal. ¿Qué sucede acá? ¿Cuáles son las preocupaciones de esta niña? ¿Cuándo me van a quitar los puntos? ¿Me va a quedar una cicatriz? ¿Voy a poder flexionar la rodilla? ¿Voy a poder manejar bicicleta? ¿Voy a poder ir al parque? ¿Va a funcionarme bien mi pierna? Esas son preocupaciones todas reales asociadas a que ella tuvo un accidente en su rodilla. Pero por el otro lado hay unas preocupaciones que son hipotéticas. ¿Y de dónde surgen esas preocupaciones hipotéticas? Del exceso de información que en muchísimos casos no es validada, y entonces uno empieza a construir hipótesis sobre lo que va a suceder. Entonces uno lee que uno de los síntomas asociados al coronavirus es que las personas se empiezan a deshidratar y la piel adquiere un tono color ceniza, y en un estado ya avanzado de deshidratación empiezo a sangrar por los poros de la cara, y entonces yo me imagino así como parte de un escuadrón zombie. Y entonces ya se han visto casos en tal o cual lado. Entonces de repente uno dice, pero eso es mentira. Claro que es mentira, pero como yo le empiezo a dar validez a cosas que no están certificadas, empiezo a preocuparme por cosas que no tienen ningún sentido, que no son reales. Y en ese orden de idea estar tomar algún tipo de medicamento que no está asociado con el abordaje del coronavirus, o hacer algún tipo de rutina que no tiene ningún sentido, que se hacer gargarismos de tal o cual producto con cloro, porque entonces a tal temperatura eso puede eliminarme la posibilidad de que yo me enferme. Entonces, todas esas son preocupaciones hipotéticas. A esas preocupaciones hipotéticas también se pueden sumar preocupaciones que tienen que ver con que todo el mundo va a terminar desapareciendo. Eso tampoco es algo que yo pueda asegurar. Y allí mi recomendación es no pierda energía en eso. No cargue de mayor negativismo la situación. Importante, no hay una cantidad correcta o incorrecta de preocupación. Tampoco podemos decir, yo solo me preocupo en las mañanas y en la tarde me relajo, o en las noches es que yo me preocupo y después duermo. Nos preocupamos y listo. Y hay otra cosa, el ser humano a veces no distingue entre lo que es una preocupación real y una hipotética, y por eso puede ser que nos desgastemos y nuestro equilibrio personal se empiece a debilitar. ¿A qué nos puede llevar esto? Y esto es importante, y quiero hacerles mucho énfasis, quiero recomendarles que nos cuidemos de esto. Esto nos puede llevar, estas preocupaciones y este estado de pensamientos negativos, a dos situaciones que son ya de mayor dificultad. Primero, nos puede llevar a una depresión, y la depresión la podemos definir directamente como un exceso de pasado. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a pensar en los siguiente: si nos hubiésemos cuidado más, si la persona no se hubiese comido, entonces a fabular cosas, si no se hubiese comido aquel murciélago, que no sabemos si eso fue realmente así. Si hubiésemos ahorrado, de repente tuviésemos más recursos y entonces ahora nos hubiese ido mejor, o nos hubiésemos mudado, hubiese comprado el carro. Simple y llanamente, estimados participantes del día de hoy, el deprimirnos y el tratar de resolver el pasado no es una opción, no es factible. Lo pasado ya sucedió. Entonces, el reflexionar permanentemente sobre el pasado lo que nos puede generar es una depresión y una muy mala noticia. No vamos a solucionar nada pensando en lo que hubiésemos hecho y no lo hicimos. Pero en la acera del frente hay otra situación que no es más ligera que esta, que es la ansiedad. Fíjense, ¿y la ansiedad qué es? Un exceso de futuro. Eso también nos desgasta mucho.
Entonces, la ansiedad definida como exceso de futuro es: ¿qué estaré haciendo yo el 13 de agosto a esta hora de la tarde el año que viene y en el 2022? Imposible saberlo. Imposible saberlo. Entonces, empiezo a pensar en una serie de situaciones, en una serie de eventos que simple y llanamente no están dentro de mi control. Que iremos a comernos unos tamales en diciembre, o iremos a comer jamón, o iremos a celebrar las Navidades. ¿Y qué va a pasar en 5 años con esto? Tampoco lo sabemos. Entonces uno dice, no pienso en el futuro. No, no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy pensando, yo lo que estoy es planteando, pensemos con criterio estratégico de qué es lo que podemos resolver, cómo nos podemos comportar y seguir adelante. Eso es el planteamiento. Entonces, bueno, continuemos acá. Entonces, ¿siguen viendo la pantalla? Bueno, aquí está. A ver. ¿Ahora sí? Sí, excelente. Ok, bien, gracias. El aislamiento social y la incertidumbre. Entonces, allí se agrega otro fenómeno, se agrega otra situación que también es de mucha complejidad, y es que entonces tenemos cuarentena y tenemos distanciamiento social cuando salimos. No podemos estar más cerca de 2 metros de una persona, y también estamos aislados en nuestra casa. Y si vamos a la oficina, los que ya pueden ir al trabajo, entonces tenemos que estar a 2 metros de ellos. Y entonces estamos aislados y con incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos manejamos con eso? Hay una forma, por lo menos inicial, y es la que les quiero compartir. Unas claves muy directas, muy concretas. Primero, establezca y cumpla una rutina de funcionamiento diaria. Haga una agenda de actividades, por sencilla que sea. Me paro a una hora, hago el desayuno, almuerzo, ceno ligero, meriendo, hago ejercicio, respondo los correos, llamo a mi familia, sigo presentando mis actividades laborales si estoy en teletrabajo, y le pongo a todo eso un horario. ¿Para qué es eso útil e importante? Primero, para mantenernos en sintonía y en control de lo que sí podemos controlar, que son todas mis responsabilidades, y para percibir, y es así, que estamos haciendo cosas que son provechosas. Entonces, eso nos aleja de la incertidumbre y está bajo nuestro estricto control. ¿Qué estamos a veces haciendo que no es saludable? No tengo hora para pararme, no tengo hora para dormir, no desayuno como cotidianamente desayuno, sino que desayuno al mediodía, almuerzo a las 6 de la tarde, y entonces ceno a las 10 y 11 de la noche. Entonces, por supuesto, toda mi estructura, todo mi equilibrio personal, volvemos sobre el mismo punto, se ve afectada. Y nuestra salud empieza a deteriorarse, porque si yo llego y agarro y ceno a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, y me acuesto a dormir, mal duermo y mi metabolismo se ve afectado. Otra cosa que podemos hacer es mantengámonos informados de lo que está sucediendo, pero evitemos a la vez estar sobreinformados. ¿Qué significa eso? No nos entreguemos a el exceso de información de las redes sociales que a veces no está verificado. Entonces yo me he conseguido gente que dice, no, esto está terrible. Mira, ayer detectaron 100 casos nuevos en la capital de Islandia. Entonces uno dice, bueno, Islandia. Si uno tiene algún familiar en Islandia, bueno, pues evidentemente tiene sentido que yo me preocupe porque en Islandia está sucediendo eso. Tampoco es que voy a decir que no me importa, pero hay cosas que están en mi entorno que yo puedo resolver y que debo atender más efectivamente. Entonces, bueno, en Checoslovaquia no hay enfermos de COVID desde hace un mes, y entonces en Checoslovaquia y entonces en Praga, en la República Checa, la situación es de tal. Repito, si usted tiene algún interés o alguna vinculación con la República Checa, bienvenido, pero no tiene ningún sentido, porque entonces me voy saturando, y a eso le puedo sumar miles de cosas. Todas las presunciones, que si la vacuna rusa que ya va a salir mañana en la mañana y entonces ya no las vamos a colocar, entonces resulta que al final es fake news. Entonces, todo eso nos va desgastando nuevamente.
Unos tips, más tips para mantenernos en sintonía con todo esto y en control de la situación. Si voy a la oficina, porque ya puedo ir a la oficina, que es distinto a estar en teletrabajo, evito los pensamientos negativos, porque entonces digo, bueno, entonces ahora yo tengo que esterilizar todo, todas las manillas. Sí, hágalo, pero no se obsesione con eso. Y entonces la gente no se puede acercar a mí, yo no puedo usar la mascarilla más de 2 horas porque entonces debo de respirar. Entonces, evite los pensamientos negativos. Haga una pausa e hidrátese y coma a las horas que le corresponde. Desayuno antes de salir de la casa, o si usted es de los que se lleva el desayuno a la oficina, hágalo y mantenga esa rutina ordenada. Pendientes con esto, no se lave las manos en exceso. Una de las grandes campañas mundiales que es muy efectiva es el tema de lavarse las manos. Lavarse las manos evita que podamos tener contacto con el virus y mantenernos, digamos, lo más saludable posible y no enfermarnos. Pero fíjese que le he puesto entre paréntesis acá misofobia. Y se están presentando, la misofobia es una fobia a las personas enfermas y a las enfermedades y a los gérmenes. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lavarse las manos cada vez que salimos o cada vez que tenemos contacto con alguna superficie donde pueda haber un riesgo de contagio? Que yo puedo lavarme las manos y debo hacerlo, pero yo no puedo estar aquí diciendo, yo no me lavo las manos 14 veces al día y hoy me las lavé 12 y entonces me faltan 2. O debo parar este webinar e irme a lavar las manos porque puede ser que me contamine. Cuando yo estoy en esa situación, yo estoy ya saliéndome del perímetro de la bioseguridad a una fobia, ¿okay? A un temor permanente de que yo me voy a contaminar. Y eso no tiene sentido. Ha habido inclusive incidentes graves de gente que va y hace la compra, llega a la casa, se rocía las manos con alcohol al 70% que lo recomiendan, llegan y agarran, van a la cocina, van a la estufa, la prenden a hacerse un café y ¿qué tal? Se han quemado las manos. Se han quemado las manos porque se les olvidó, tienen tanta obsesión con el tema. Obsesión no es igual que prevención. Y entonces hay accidentes. Hay gente que también está teniendo problemas de piel porque entonces en algún momento alguien o algún chat que les llegó dice que hay que lavarse y hay que bañarse con jabones medicados que tengan, digamos, cloruros o que tengan yodo. Y entonces resulta que si yo no tengo ningún tema en la piel, afecto la piel. Hay temas, hay fotos del Ministerio de Salud donde gente con lesiones en las manos, lesiones en el cuello, porque la gente quiere, bueno, casi que hacerse un exorcismo cada vez que sale a la calle y entonces limpiarse en exceso y lo que estamos haciendo es el efecto contrario. Si estamos en la casa, por favor no trabajemos en la cama. La cama no es el espacio para trabajar. La gente a veces me dice, bueno, pero es que cuando uno está en la casa y entonces puede trabajar en la cama, sí, pero es que tenemos ya meses en la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando en la cama, el organismo está en estado de reposo y hay unas hormonas que inducen el sueño porque el cuerpo humano, como que si fuese una computadora, está como en un estado de latencia, ¿no? Y entonces eso uno lo descubre cuando de repente estás escribiendo a las 11 de la mañana en la computadora y está como cabeceando, está como durmiéndose. Bueno, porque hay unas hormonas que dicen, este cuerpo está en reposo, tiene que dormir. Entonces, medio dormimos a lo largo del día, eso nos agota mucho y simple y llanamente nos genera una sensación de que no estamos avanzando. Vistámonos como que si vamos a salir. Por favor, agarremos, vistámonos, por supuesto. No es que para el caso de las damas se van a maquillar, ponerse zarcillo, agarrar una cartera y salir. No. Pero es quitarse la pijama. Abandone la pijama, por favor. Porque eso le da a usted ciclos. Usted se para, se baña, se afeita, se arregla, se pone una ropa más cómoda y se queda en la casa. ¿Ok? Pero no se quede con la pijama. Haga una rutina de 30 minutos de ejercicio físico o párese, si usted no es de hacer ejercicio físico, no esté más de 1 hora, por favor, continua frente a la computadora o trabajando o haciendo llamadas telefónicas. Haga estiramiento, haga flexiones
O si tiene usted rutinas de ejercicio, bueno, haga un poco de cuerdas, use ligas, conéctese en YouTube y haga un poco de ejercicio. Eso lo va a ayudar muchísimo. Y le va a dar ciclos de corte a su día a día programado. Importante, realice una pausa en las redes sociales. Llega un momento del día en que desconéctese. No por saber más va a estar mejor informado. Y manténgase conectado a lo que sí es importante, a su equipo de trabajo, a sus amigos y a su familia. Una de las cosas que ha generado esta pandemia es que con el tema de la tecnología permanentemente estamos chateando y permanentemente estamos conectados a otros sitios o a otras personas diferentes a las que tenemos en nuestro entorno. Esto ha sido un gran reto para todos porque nos ha llevado a la necesidad y a la obligación en algunos casos a conectarnos con nosotros mismos. Y ahí descubrimos cosas. No nos conectamos, no pensamos en nosotros mismos, no pensamos en nuestro entorno, estamos todo el tiempo como que evadiendo ese contacto. Y a veces vivimos acompañados y nos sentimos muy solos y a veces estamos solos y estamos realmente acompañados. ¿Por qué? Porque llamamos por teléfono, chequeamos cómo está la familia, cómo está nuestro equipo de trabajo, vuelvo y repito, cómo está la gente que nos interesa. Entonces, todo eso abona en positivo para mantener nuestra salud mental. Bueno, un poco para ya ir concluyendo, ¿cómo queremos entonces estar en esta situación de coronavirus, en esta situación de incertidumbre? Fíjense, hay restricciones de movilidad, hay restricciones económicas, hay situaciones de salud, pero ninguna de esas restricciones nos limita para tomar decisiones sobre cómo queremos llevar esta situación. Una opción es vivir esta incertidumbre con miedo, temerosa permanentemente. No lo veo saludable, no es lo mejor, no es lo recomendable. Sobre eso podemos decidir nosotros. Podemos manejar la incertidumbre desde el tema del aprendizaje, analizando las situaciones, validando la información, planificando qué vamos a hacer. Hay muchos proyectos que han salido en esta temporada, hay gente que se ha estado reinventando. Entonces es válido. Eso me ocupa más que me preocupa. Debemos dejar de preocuparnos y ocuparnos más. Creciendo, viviendo el presente y enfocándonos en el futuro. Pero no obsesionándonos en el futuro. Es pensando qué de lo que hago hoy me va a llevar a ese futuro que quiero, a ese futuro real. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro. Recomendación final. 3 recomendaciones finales. Al miedo se le confronta. El miedo es algo que tenemos que controlar. No estoy diciendo que deje de existir porque el miedo tiene hasta un elemento de protección nuestra, pero no podemos vivir con miedo. ¿Okay? Sabemos que es difícil todo esto y que a veces no tenemos esas reservas emocionales importantes para hacerle frente, pero tenemos que buscar la capacidad de desarrollar eso. Tenemos que dominar, controlar ese miedo. A la rabia se le deja ir. No podemos vivir con rabia si esto no hubiese pasado, si esto tal cosa, si esto es camino a la depresión. Hay que liberarlo. No sucedió, tenemos esto y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que tenemos que tener presente y eso es lo que tenemos que enfocarnos y eso es más seductor que vivir con rabia. La rabia solamente nos carcome, nos erosiona. Y por último, tolerar el dolor. Se tolera el dolor físico, la partida de algún ser querido, tristemente nos ha estado pasando que estamos empezando a perder tal vez algunos seres queridos. Esperemos que eso no se acentúe, pero tenemos que tolerar eso, tolerarlo y mantenernos en foco. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo manejarme? ¿Cómo puedo seguir adelante? Con un plan, no con cierro los ojos y me veo en el 2023, como estos memes que hay por allí, ya pasó todo, ¿ok? O estos memes de, bueno, no hagamos nada porque en el futuro vamos a seguir igual. No, señor. Entonces, piense, ocúpese, proyéctese al futuro. Y eso es una forma de ser positivo, pero con sentido y con propósito y con acciones. ¿Okay? Entonces, esas 3 recomendaciones hacen que lleguemos al final de
de esta sección de la actividad, y entonces ahora voy a dejar de compartir pantalla y vamos a abrir los micrófonos para que todos los que tengan a bien compartir sus inquietudes o preguntar algo, pues lo puedan hacer con la comodidad del caso. Con mucho gusto podemos, digamos, responder algunas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quisieran que le aclaremos? Con mucho gusto lo hacemos. Profe, hay una pregunta común aquí que es si la webinar se va a grabar y se va a enviar la grabación. Y bueno, para informarles que sí, que Sí. se va a enviar la grabación de esta excelente ponencia. Sí, 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 ese es el sentido, porque esto hay que multiplicarlo, y de repente hubo gente que quiso participar, se inscribió y no tuvo el chance por alguna razón. Entonces no se preocupen por eso, lo vamos a compartir. Así es. Está muy bien. ¿Alguna otra duda? Podemos aplicar aquí una teoría, una estrategia, profesora, y es al azar. Por ejemplo, Oris, que fue la primera que llegó, ¿qué le pareció? ¿Tiene alguna duda, algún comentario? Algo esto es dedocráticamente. Sí. Buenas tardes. Fue muy excelente y muy atinada su presentación, porque es precisamente lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Nosotros que somos profesionales de trabajo social y tenemos que estar trabajando todos los días con el ser humano, es el compartir, el acompañamiento, el apoyo que nosotros le tenemos que brindar a todas estas personas que se encuentran precisamente con una serie de necesidades y de crisis. Parece mentira, pero hay que tener como un equilibrio, como usted lo dice, una salud mental bastante equilibrada para poder que nosotros a su vez trabajemos con aquellas personas que necesitan el apoyo. Es muy difícil, pero pienso que con el entrenamiento, con la adaptación, con la aceptación de la situación y las informaciones que vienen todos los días generándose de las redes sociales verídicas, por supuesto, como usted lo dice, verídicas, Sí. que nos ayuda y nos da esa fortaleza de poder ir llevando esta situación, que es una situación mundial y que nosotros nos agarró inesperadamente, y que por esa razón hemos tenido que cambiar todas las estrategias que se utilizaban anteriormente ante la pandemia. Ahora hemos tenido que reinventarnos y buscar la manera de ir tratando de ir haciendo ajustes a aquellos hábitos que teníamos antes, pero que ahora hemos tenido que ajustar. Pero muy excelente lo que usted nos ha dicho. Muchísimas gracias. Gracias por esa información. Sí, siempre a la orden. Sí, la verdad que este es el sentido de este tipo de actividades. Como decía yo al principio, en virtud de lo que comentaba María Cristina en la presentación, en diciembre, en noviembre del año pasado, y eso hace nada, la verdad, no nos imaginábamos que íbamos a estar en esto. Era impensable pensar esto, que mucha de nuestra dinámica se circunscribe a esto. Si tal vez nosotros hubiésemos mirado al futuro desde noviembre, desde diciembre, era impensable imaginarse que mucha de nuestra actividad de formación que hemos venido dando, en Uniquemia es una plataforma web de aprendizaje, iba a potenciar y a elevar a su máxima expresión la cantidad de contactos exclusivamente vía web. Pero es que no solamente la capacitación, son las reuniones. Hoy por hoy los que tenemos hijos recibimos las calificaciones, los resultados de la educación de nuestros hijos por vía web. Hay estudios solamente desde bachillerato, desde primaria, vía web. Entonces, eso nos está generando una serie de exigencias y una serie de retos que tenemos que vencer. En la medida en que nosotros mantengamos ese equilibrio personal, vamos a poder seguir adelante. Por eso es importante tener claro esto y manejar las preocupaciones de la mejor manera. Muchas gracias, Ori. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Buenas tardes. Buenas tardes. Se quedó sin sonido, señora Teresa. Sí. Ajá, ya. Ahí voy. Ahí va. Soy trabajadora social, Oris. Saludos.
Eh, Igual, mire, profe. le voy a decir que he escuchado conferencias que a veces no le llegan a uno en estos momentos. Lo felicito, don Félix, por esta conferencia en la tarde de hoy, porque usted ha dado en el clavo de las situaciones que personas que estamos, por ejemplo, en estas, confrontando situaciones que tienen que ver con la adaptación a este problema, ¿verdad? Y entonces yo lo felicito por eso. Me ha dado también luces, tranquilidad en ciertos aspectos, porque yo fui una de las personas que realmente tuve que confrontar un reto muy grande, que es dar clases virtuales. No Ajá. estábamos preparados para eso. Le voy a decir que, le voy a decir que todos los profesores de la Universidad de Panamá rechazamos cuando el rector dijo, no, tenemos que dar clases virtuales porque los estudiantes no pueden perder el año, etcétera. Se Ajá. nos pintó todo esto así, pero nunca se nos preparó para esa situación. ¿Qué tuvimos que hacer los profesores? Bueno, mire, agárrenos la mano y vamos a ver cómo salimos de esta. Ya pasó el primer semestre, ya bajamos la guardia. Pero fue una cosa impactante, Sí, licenciado. sí. Impactante, mire, a ver, le voy a decir, la mayoría de mis colegas que yo llamaba no dormían, no comían, y es verdad, desayunábamos a las 12 del día, almorzábamos a las 7 de la noche y ya en la medianoche ya no podíamos comer porque eso nos hace daño. Es decir, todo esto trastocó nuestra salud física y nuestra salud mental. Sí, señor. Pero fue lo que dice Oris, tuvimos que aprender también a adaptarnos a esta situación. Y también yo creo que lo que nos ha dado fortaleza, en mi caso también, es buscar, es dejar un poco estas noticias tóxicas, ¿verdad? Porque yo lo que creo que la prensa también, los noticieros, ¿por qué tienen que iniciar un noticiero diciendo la cantidad de muertos? O sea, eso no lleva a una buena salud mental de la población. O sea, impactante que tú te sientas a ver la televisión, lo primero que vas a ver es eso, pues. Entonces, yo creo que definitivamente esto me refuerza a seguir adelante, fortaleza para seguir también escuchando nuevos, ¿cómo le digo? Nuevos conocimientos que nos pueden Ujú. ofertar ustedes con su especialidad Sí, y quitarnos los miedos y ver esto como reto, un gran reto que la vida nos ha puesto y que sí, aprendamos de esto a ser mejores personas. sí, tal cual. Gracias, Ese es el licenciado. reto. No, gracias a usted. Gracias, licenciada. La verdad que es muy grato y bueno, nos vamos a mantener acá desde Uniquemia pendientes de todo lo que ustedes puedan requerir, generar otras alternativas para manejar efectivamente el teletrabajo como herramienta de estudio de trabajo, el tema de las comunicaciones que variaron tanto. En fin, bueno, vamos a estar y estamos, por supuesto, muy pendientes de seguir compartiendo este webinar. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ya a punto de culminar y darle la palabra a María Cristina, quien tiene una información valiosa para compartir. Bueno, Bueno, pues nada. María Bueno, Cristina. ok, bueno, nada, agradecerles a todos por su asistencia y cuenten con la grabación del webinar y de información que le vamos a suministrar a través del correo de todos los que se han registrado, aun cuando no hayan podido asistir, se les va a mandar la información. Muchísimas gracias a todos y mucho ánimo. Es lo único que podemos hacer, mantener el ánimo. Sí, señor. Mantener el ánimo y manejar esto de manera estratégica. No Así es, dejarnos atrapar por el miedo. Simple y así llanamente es, eso. así Bueno, es. perfecto. Muchísimas Entonces, gracias. gracias a todos y creo que hemos terminado entonces esta interesantísima sesión en la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Bye.